Biblia en su mano, vayamos a el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 1 y 2. En el encuentro que tuvimos en la mañana, reflexionamos un poco acerca de esta porción. Nehemías, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Y realmente nos enfocamos en la cuestión de la crítica, de las burlas que Nehemías y sus amigos estaban sufriendo y cómo nosotros pues debemos también aprender a lidiar con eso, ¿no? Es una realidad que la crítica existe y siempre va a existir y vamos a estar nosotros expuestos a dicha crítica. Entonces es importante nosotros saber lidiar con esta situación. Pero el día de hoy me gustaría, o en esta tarde mejor dicho, me gustaría reflexionar en otro punto importante, que tiene que ver precisamente con las burlas y las críticas que Sanbalat estaba haciendo para con Nehemías. Lo cierto es que Nehemías, junto con todas las personas, tenían toda la actitud, tenían todo el corazón. Quizás los recursos eran limitados, no piensen que llegaron con todos los recursos que podían tener. Y aún así ellos se entregaron a la construcción de este muro, la muralla que rodeaba a Jerusalén y que estaba destruida y que era tan importante para ellos construir. Y en medio de esta construcción aparece Sanbalat junto con otras personas, gente que no estaba de acuerdo con la construcción de este muro, y comienzan precisamente a tratar de desestabilizar y a tratar de desanimar al pueblo para que no se construyera la muralla. Y de pronto empieza Sanbalat a decir algunas cosas, y es interesante porque si bien obviamente el propósito es ese, lo cierto es que dan en el clavo con respecto a varias situaciones del pueblo de Israel. Es decir, el propósito de Sanbalat es desanimar al pueblo, y para eso recurre a la burla, al escarnio, a la mofa, a la crítica. Pero es tan inteligente Sanbalat que, digámoslo así, sabe dónde darle al pueblo. Y dice lo siguiente en el versículo 2, simplemente vamos a reflexionar en el versículo 2 en este momento. Dice, ante sus compañeros y el ejército de Samaria, estamos hablando de Sanbalat, dijo: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Les digo, el propósito es claro de Sanbalat, desanimar al pueblo. Pero Sanbalat es tan astuto que da en el clavo con respecto a situaciones y necesidades que el pueblo tiene. Como leíamos y veíamos en la mañana, al final del versículo 6 dice que el pueblo no se desanimó, el pueblo siguió construyendo. Estaban animados, Nehemías va y ora al Señor y expone su necesidad delante de Dios, estos ataques que está sufriendo. Lo cierto es que en estas preguntas de burla de Sanbalat podemos detectar al menos 4 factores que se oponen a nuestro crecimiento espiritual. Podemos hacer el símil de la construcción de los muros, de la construcción de la muralla, con la construcción de la vida espiritual. Y ojo, muy importante, cuando hablamos de vida espiritual, no estamos hablando solo de la parte que tradicionalmente entenderemos como la parte religiosa. Ese es un error que la gente en general comete y que también los cristianos de pronto cometemos. Hablamos de mi vida espiritual y pensamos como que la vida espiritual tiene que ver solo con esta parte de la devoción y las disciplinas espirituales en las que estamos acostumbrados, cuando en realidad la vida espiritual abarca todas las realidades de la vida. Entonces, cuando hablamos de la construcción de la vida espiritual, estamos hablando de este crecimiento integral. De hecho, como comercial, pues bueno, vamos a empezar a hablar de este crecimiento integral, ¿sí?, a través del ministerio de Zoe. Más adelante, quizás ya en esta semana empezaremos a transmitir, ¿no?, apoyando también las transmisiones que ha estado haciendo nuestra hermana Diana Ruiz. Vamos a empezar a transmitir también a través de Zoe sobre el crecimiento integral de las personas. Pero es decir, construimos realmente nuestra vida en ese sentido. Obviamente es en el poder del Espíritu, a través de la... También necesitamos poner de nuestra parte para construir nuestra vida en general. Y yo no sé cuál es el estado de nuestras vidas, o sea, cuál es el estado de nuestros sueños, de nuestros anhelos, cuál es el estado de nuestra familia, cuál es el estado de nuestro cuerpo, ¿sí?, cuál es el estado emocional, mental en el que nosotros nos encontramos. Y quizás las cosas no estén tan bien, o quizás recientemente sufrió una destrucción y ahorita estamos queriendo volver a construir mucho.
¿no? Lazos afectivos, la confianza en uno mismo. Es decir, hay diferentes momentos y diferentes situaciones en nuestra vida donde toda nuestra existencia de pronto empieza a desmoronarse y necesitamos volver a construir. Y aquí yo puedo ver 4 factores que podrían ser que oponerse a este crecimiento espiritual. Y estas 4 los veo en las preguntas que hace precisamente Sanballat. La primera pregunta que les hace: ¿qué están haciendo estos miserables judíos? Miserables, y es interesante porque otras versiones traducen de una manera. Estos débiles, por ejemplo, algunos traducen como débiles, otra versión traduce como debiluchos. La NTV dice debiluchos. La diosa habla hoy, estos muertos de hambre, ¿sí? Al final esta palabra lo que significa es eso, alguien que carece de lo necesario. Esta versión, la nueva versión internacional, dice miserables, otros dicen débiles, debiluchos, muertos de hambre, ¿sí? Y Sanballat está haciendo mofa precisamente de la debilidad de los judíos, ¿sí? De las carencias. Y tenemos que aceptar algo. De pronto nos damos cuenta que efectivamente de pronto tenemos muchas carencias y no somos los más inteligentes, no somos los que tenemos más recurso económico, no somos los más atractivos frente a la sociedad, no somos los que estamos en esta escala social hasta arriba, quizás no somos los que tenemos más talentos y habilidades. Pero ¿saben qué, hermanos? Esto no es realmente un drama para el cristiano. Es un drama para la gente del mundo, es un drama para aquella persona que no conoce a Cristo y que confía en este tipo de recursos, ¿sí? En este tipo de habilidades para pensar que puede ser victorioso. De hecho, Dios confronta eso en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. El Señor dice así: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Y que en realidad eso es lo que hacen las personas del mundo, las personas que no conocen al Señor. Tratan de gloriarse y ufanarse de su capacidad intelectual, de su sabiduría o del poder social, poder económico que pudieran tener los ricos, ¿sí? Y en eso tratan de gloriarse y en eso confían. Y dice Dios: no se confíen en eso. Dice: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Así que esto es tragedia para las personas que no conocen al Señor, pero nosotros que conocemos a Dios, nosotros que hemos entregado nuestra vida a Él, el hecho de no ser los más fuertes, los más inteligentes, los más poderosos, ni los más ricos, no es tragedia. Al contrario, mis hermanos, para nosotros es una bendición aceptar que sí, somos débiles en muchas cosas. Porque cuando nosotros aceptamos nuestra debilidad, se manifiesta el poder de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, se manifiesta el Dios que no tiene limitaciones. Cuando nosotros reconocemos que no somos los más sabios, entonces se manifiesta la sabiduría de Dios a través de nosotros. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 y 27. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Así que, mis hermanos, el hecho de que tengamos limitaciones, que no seamos los más ricos, los más fuertes, quizás no seamos los que tengamos la mejor familia o crecimos en las mejores circunstancias, no es impedimento para que nosotros podamos seguir creciendo y construyendo estas murallas. Ese no es un impedimento para nosotros. El segundo factor, ¿verdad?, tiene que ver con la adoración costosa. La siguiente pregunta que hace Sanballat en forma de burla es: ¿creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? Y Sanballat dice: pues ustedes están queriendo construir de nuevo el templo, y lo importante de la construcción del templo no es el edificio en sí, lo importante era poder restaurar la vida espiritual, la vida religiosa del pueblo, religioso en el sentido positivo, no en el sentido de religiosidad, sino realmente establecer de nuevo el culto a Jehová y poder observar lo que la ley de Moisés había establecido.
Así que era importante, y Sanballat dice, ¿tú crees que te van a dejar, ¿sí?, que reconstruyas y que vuelvas a ofrecer sacrificio? Porque la adoración genuina tiene un costo, es costosa, mis hermanos. Si nosotros pensamos en la adoración solo como la emoción que sentimos cuando cantamos, es muy sencillo. En realidad, miren, solo basta una composición melódica bonita y que los músicos saben cómo hacerlo, ¿sí? Saben manejar tonalidades y acordes para poder llegar al corazón. Y una letra más o menos también llegadora, porque muchas veces las letras ni son excesivamente simples, pero como van acompañadas de una melodía bonita, llega al corazón y entonces uno se emociona y llora y siente bonito. Cuando limitamos la adoración a eso, pues realmente la adoración es bastante sencilla, insisto, ¿no? Basta tener un buen músico, un buen director de alabanza y automáticamente las cosas fluyen si nosotros ponemos de nuestra parte. Pero la adoración es mucho más que eso. La adoración tiene que ver con una rendición absoluta a Dios, y allí sí va a haber mucha oposición. Y tenemos que reconocer eso, mis hermanos. Vamos a tener oposición. Constantemente vamos a tener enemigos que se van a oponer a que nosotros rindamos nuestra vida a Dios. Y esto lo vemos en la iglesia, ¿verdad? Como de primer año. Los tres enemigos del cristiano: Satanás, el mundo y la carne. Si sabemos la obra de Satanás, no necesitamos abundar demasiado en ello, ¿sí? El mundo también, el mundo nos está llenando de sus deseos. Dice la palabra de Dios que el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿sí? Es decir, las ambiciones que el mundo está presentando. El mundo nos quiere seducir diciéndonos lo que importa y lo que no importa. Al contrario, en lugar de fundamentar nuestros escala de valores en lo que la palabra de Dios dice, pues el mundo pretende dirigir, ¿verdad?, lo que está bien y lo que está mal, cuando nosotros sabemos que es la palabra de Dios, la Biblia, la que debe establecer eso. El mundo también nos está queriendo llenar de distracciones, nos está queriendo llenar de el ojo, el gusto, el oído, ¿sí?, de muchísima información, y mucha de ella simplemente para que nosotros nos alejemos de las cosas que son importantes, para que no tengamos tiempo, no tengamos energías, no tengamos recursos, no tengamos interés en las cosas espirituales. Así que eso va a ser, y tenemos que estar conscientes, porque si no estamos conscientes de esa oposición que va a haber para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, fácilmente vamos a caer en esa trampa. Y por supuesto la carne, ¿verdad? Todos batallamos con la carne. El apóstol Pablo era muy claro en ese sentido, ahí en Gálatas capítulo 5, 16. Dice: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. El 17, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra del otro, por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Hay que estar conscientes de esta batalla que tenemos, pero tampoco es un factor a que nosotros debamos de rendirnos, hermanos. Es un factor que va a estar allí queriendo impedir que nosotros crezcamos espiritualmente, pero no debemos ceder tampoco a ese factor. Un tercer factor que Sanballat nos hace ver en esta crítica que le hace a Nehemías. Dice: ¿piensan acaso terminar en un solo día? Y tiene que ver con la impaciencia, ¿verdad? El crecimiento espiritual, hermanos, es un proceso que lleva toda la vida. No es algo que se logra de la noche a la mañana, y realmente es un proceso lento, es un trabajar lento, ¿sí? Darle espacio al Espíritu Santo que haga la obra en nosotros, ¿verdad? No se construye en un solo día, y creo que estamos conscientes de eso. Por supuesto, también es cierto lo contrario, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si bien no podemos construir el muro en un solo día, tampoco podemos pasar toda la vida sin construir absolutamente nada, y eso es una tragedia, ¿no? De pronto, cuando alguien ha creído en Cristo Jesús y ya tiene tiempo en el Evangelio, en el cristianismo, y no da trazas de ningún progreso espiritual, eso es preocupante. Eso en realidad debería encender los focos de alarma, de alerta, porque no está bien. Sin embargo, insisto, el crecimiento es un proceso, y es un proceso generalmente lento, y debemos ser pacientes, aún pacientes con nosotros, pacientes con los demás también, están en ese proceso. No podemos estar comparando la velocidad del crecimiento. De pronto uno dice: es que yo recién llegué al cristianismo y ya ha sido transformado, y yo veo que el hermano, la hermana fulana ya lleva tiempo y como que se quedó rezagado. Cada quien lleva su propio ritmo, cada quien lleva su propia fuerza, energía, tiempo, y debemos ser pacientes también para con los demás, pero en este caso específico tenemos que ser pacientes con nosotros.
Y yo estoy seguro que constantemente estamos haciendo cosas, como dice el apóstol Pablo, que de pronto decimos, caray, ya no quiero seguir de esta manera, no quiero tener estas actitudes, no quiero sentir estas emociones, no quiero volver a caer en ese pecado. Hay cosas que ya no queremos y el proceso allí va. Lo importante aquí, hermanos y hermanas, es que por encima de la paciencia que nosotros pudiéramos tener de nosotros mismos, tenemos la paciencia de Dios y el hecho de que Él no se rinde con nosotros. Pablo dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El Señor no se rinde. Y si el Señor no se rinde, ¿por qué nosotros habríamos de rendirnos? No vamos a rendirnos, vamos a seguir construyendo nuestra vida, aunque nos tardemos. Aunque pasen los años y digamos, no, pues parece como que ya di unos 3 pasos para adelante y de pronto me aventé otros 4 para atrás. No, pero sigo caminando hacia adelante en la construcción de una vida espiritual sana. Y el cuarto factor que trata de impedir nuestro crecimiento espiritual es el siguiente. La pregunta que hace Sanballat es esta: ¿cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y aquí se trata, mis hermanos, y ese es el nombre del devocional de hoy, de construir con piedras quemadas. Recordemos, el pueblo de Israel cometió pecado delante de Dios. Dios estuvo enviando a sus profetas durante muchos años para que el pueblo se convirtiera y el pueblo no quiso hacerlo. Entonces fue reprendido, fue castigado, dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer ahí en Isaías, y cayó en desgracia. Y la ciudad fue quemada, los muros quemados, derribados, lo mismo que el templo. Y cuando llega Nehemías y trata de organizar todo, tiene que recoger las piedras que están allí. No pueden traer piedras de otro lugar, hermanos, necesita esas piedras que están allí a la mano. Y eran las piedras que tenían siglos en ese lugar. Pero también eran piedras que habían sufrido por el fuego, que habían sufrido por el acoso, por los soldados, por la lanza, por la flecha. Eran piedras quemadas, piedras heridas. Y es que tenemos que aprender a trabajar, hermanos, también con nuestras heridas, con nuestras tristezas, con nuestros errores, con las consecuencias de nuestro propio pecado, porque ahí están. Porque si bien Dios sana y bien Dios perdona, muchas veces las secuelas de nuestras malas decisiones las traeremos acarreando un buen tiempo, si no es que toda la vida. Y tenemos que aprender a construir a pesar de ellas. Y no solo a pesar, tenemos que aprender a construir con ellas. Tenemos que aprender a construir con las malas experiencias que hemos vivido en toda nuestra vida. Tenemos que aprender a construir con las heridas, con los dolores que hemos padecido. Tenemos que aprender a construir con la soledad, con las carencias, con las lágrimas, con las pérdidas que hemos sufrido y que quizás vamos a sufrir. Tenemos que aprender a construir también con eso, porque ¿saben qué? Dios utiliza precisamente aún esas experiencias tan dolorosas como materia prima para construir nuestras vidas, y no tenemos que desecharlas. Es lo que hay, hermanos, hermanas, es lo que tenemos, pero Dios es capaz de reconstruir. Debemos de estar confiados en que las manos de Dios son las manos de un experto restaurador, y aunque nuestras piedras estén quemadas, golpeadas o heridas, el Señor va a construir nuestras vidas. Así que, hermanos, ánimo. Hay que seguir construyendo. Hay que seguir construyendo nuestra vida en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto físico, en el aspecto netamente espiritual, en el aspecto emocional, intelectual. Tenemos que seguir formando y creciendo.